Entonces 0 es cuando aprieta la tecla y aquí es cuando ya habla con la investigadora que le está preguntando dónde tuviste las ganas de apretar el botón. Pues yo creo que ahí como a las 4 de la tarde. Entonces está muy claro que la acción voluntaria ocurrió aquí en el punto 0, apretar ahí, que requiere que haya un comando muy directo de las neuronas, de las áreas motoras, de la corteza cerebral que llegan hasta la médula espinal, activan a grandes grupos de motoneuronas que están en la médula espinal para hacer un movimiento de esta magnitud. Ya sabíamos nosotros que antes de empezar el movimiento, estas neuronas se tienen que encender y se encienden aproximadamente unos 100 milisegundos antes de que se apriete la tecla. Es decir, las neuronas mandan un tren de impulsos y activan a las motoneuronas. Y la pregunta que se hace Libet, y bueno, ¿y qué está pasando aquí? Bien, lo que encuentra Libet es algo muy interesante, porque al preguntarle a los sujetos, ¿cuándo tuviste las ganas de hacer el movimiento? El sujeto dice, más o menos por aquí. Entonces, sigue Libet cuestionándose, ¿y qué pasa con toda esta actividad? Que está por debajo, que está por detrás de la sensación subjetiva de que yo quiero apretar la tecla. Libet llegó a una... es un tiempo muy grande, por cierto. Son algo así como más de un segundo antes. Está ocurriendo esa actividad que está ocurriendo mucho antes de que yo tenga la sensación subjetiva de generar este movimiento voluntario. Y Libet con este experimento llegó a la conclusión que todo acto voluntario es involuntariamente iniciado. Es paradójico esto. Y de que todo acto conscientemente iniciado empieza de modo inconsciente. Esto es muy paradójico. Él continuó con estos experimentos y llegó a la conclusión, precisamente a estos dos puntos, de que las acciones voluntarias son involuntariamente iniciadas y que las acciones que nosotros creemos que son conscientes son inconsciente iniciadas. Pero descubrió un tiempito de aproximadamente 200 milisegundos. Allí en esa parte donde nosotros tenemos la sensación subjetiva de generar una acción voluntaria, y él dice que ese tiempo es necesario para que nosotros podamos dejar pasar esta acción o que la podamos bloquear. Y dice que ese es el único grado de libertad que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque si creemos, y además esto debe ser así, si no tendríamos que imaginarnos tener otra postura dualista muy compleja, de que nuestra conciencia es una propiedad que emerge de la acción coordinada de muchos circuitos de neuronas de nuestro cerebro, y que ya estos procesos que tienen que ver con la generación de esta toma de decisiones son también producto de nuestra actividad cerebral. Luego entonces es posible que ese tiempo tan corto nos sirva a nosotros para ser prudentes en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos las ganas de decirle al maestro hasta de qué se va a morir, pero decimos no, porque ese tiempito lo hemos educado para ser prudentes, porque una decisión de ese tipo podría tener implicaciones importantes en el desarrollo de los estudios que está haciendo uno. Y recientemente se ha encontrado algo muy interesante. Los verdaderos asesinos son de mecha corta. Ese tiempo, que son de aproximadamente 200 milisegundos, es donde nosotros estamos conscientes, donde podemos dejarlo pasar o bloquearlo. Ellos lo tienen muy corto, de tal suerte que su conciencia, que es producto también de la actividad de las neuronas, no puede vetar esa acción voluntaria de asesinar a alguien. Y está ya más o menos determinado. Entonces, ojo. Y yo he reflexionado mucho sobre esto y efectivamente la educación ha incidido sobre esa parte de nuestra circuitería cerebral. De probablemente hacer un poquito más largo ese tiempo y volvernos un poquito más prudente a la hora de que uno piensa que tiene control
absoluto de nuestras acciones voluntarias. Bien, a mí me parece fascinante este problema porque este cuestionamiento y esta forma de mirar esto, porque nos lleva a otra cosa muy importante, pues que hay que educar nuestros circuitos cerebrales. Si yo, como neurofisiólogo, no puedo ir a una sala de cardiología y operar el corazón porque no estoy capacitado para eso. Y así ustedes, tampoco nacen ustedes siendo ingenieros, ni nacen siendo médicos, aunque cada papá mexicano le gustaría que su hijo fuera político, o que fuera médico, o que fuera cardiólogo. Yo siempre he pensado que sería bueno darles un título desde que nacen y después que se lo gane. Entonces, uno va a la escuela a que le entrenen a las neuronas, que quede bien claro. Y en el entrenamiento uno tiene experiencia. Y al ponerlas a trabajar, ellas deciden por nosotros. Y es mejor que las eduquemos muy bien para tomar acciones lo mejor que sea posible, porque siempre existe el error. Entonces, este hecho provoca reflexionar acerca de cómo y dónde nuestro cerebro se construyen nuestras intenciones y la base, por supuesto, que la sustenta, porque es lo único que podemos hacer nosotros, los neurofisiólogos. Ahora, no crean ustedes que esto es solamente único para la especie humana, esto también para los animales. Y esto que les estoy mostrando acá es un experimento que hicimos este colega y yo, alemán, y yo en Suiza, y lo único que hicimos es algo muy elemental, fue agarrar un mono, sentarlo, al igual que el sujeto de Libet, y le pedimos simplemente que generara acciones voluntarias cuando se le diera la gana, desplazando su mano desde una palanca, donde nosotros sabíamos dónde estaba su manita, la computadora sabe dónde está, y cuando el mono quisiera introducir su mano al interior de una cajita donde no sabe qué es lo que hay allí, de tal suerte que nosotros le manteníamos el interés, como tiene uno que hacerlo como profesor, mantener el interés del estudiante, es más o menos lo mismo entre el chango y el estudiante y nosotros también, o sea, el experimentador. Entonces, el animal, si tiene suerte, encontrará siempre algo que es su recompensa para su acción motora. Pero no puede hacerlo muchas veces, uno puede regular hasta aquel grado que el animal dice, bueno, pues mejor dejo de hacer movimientos porque no encuentro nada. Pero después dice, pero ¿qué tal si ahora sí hay? Pero es lo que cree el animal, son sus neuronas que lo empujaron a hacer eso. Entonces, registrando la actividad de las neuronas de una zona del cerebro que nosotros sí pensábamos que tenía que ver con la acción, con las acciones voluntarias, entonces simplemente el momento cero será cuando el mono suelta esta palanca. Por acá es cuando ya llega su manita a tomar un cubito de manzana. Esta es la actividad electromiográfica, verán que se enciende justamente como unos 200, 300 milisegundos antes de soltar la palanca, pero vean ustedes que la actividad de esta neurona se va incrementando poco a poco y toda esta acción comienza hasta 2, 3 segundos antes. Esa es la resolución que nos pueden dar las neuronas. Entonces, sí, también en los primates, en los monos que tienen intencionalidad como nosotros y que tienen deseos y que tienen conciencia de chango, ¿sí? Conciencia de gato, o lo que ustedes quieran, allí están esas neuronas que empujan al individuo a generar acciones voluntarias y de tal suerte que de tanto buscarle, Schultz y yo descubrimos un circuito de neuronas. Este es un cerebro rebanado en el eje sagital. Esta será la corteza cerebral. Esta es una zona que se conoce el estriado. Por acá estarían las neuronas dopaminérgicas, en esta zona de aquí. Entonces, se genera un lazo muy interesante de neuronas que comienzan a coordinar su actividad. Nosotros pensamos que esto nace en la corteza cerebral, pero podría nacer aquí también, o en esta parte de aquí, o en esta parte de aquí. Pero en todo caso, este lazo de actividad comienza a ocurrir lentamente, lentamente, hasta que dispara las neuronas de la corteza cerebral y manda una señal de comando, donde le dice a las motoneuronas, ahora sí, excita a este pool de neuronas para que se genere un movimiento complejo como es apretar la tecla.
Y esto ya tiene una explicación muy bonita, porque en la médula espinal tenemos unas interneuronas muy grandes que están localizadas entre los diferentes segmentos. Entonces los comandos de la corteza le llegan a estas interneuronas muy grandes que coordinan a los pools de motoneuronas de tal suerte que podemos generar grandes movimientos como es en este caso. Entonces, desde el punto de vista neurofisiológico, prácticamente está resuelto este problema. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Tenemos libre albedrío o somos simplemente títeres de las neuronas que en su compleja organización generan nuestras acciones voluntarias supuestamente conscientes? Por supuesto que son voluntarias y por supuesto que son conscientes, muchas de estas. Me estoy refiriendo a este tipo de procesos, no me estoy refiriendo a los reflejos, ni muchos de nuestras acciones muy involuntarias, por ejemplo, que son los hábitos, que están fuera de nuestra conciencia. Hemos entrenado las neuronas de nuestro cerebro para que nos liberen de estar pensando si voy a hablar ahora, si voy a mover las piernas, si me voy a desplazar. Simplemente, automáticamente se hace. Sin embargo, son neuronas que están trabajando por nosotros y que nos hacen la vida, pues nos aligeran la carga, porque no crean que es fácil este negocio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué código ético podríamos utilizar en nuestra sociedad para juzgar los actos de nuestros semejantes? Esta es una pregunta clave y les voy a decir por qué. Porque tiene que ver con la neuroética y nos lleva al siguiente planteamiento. En el Colegio Nacional tenemos un colega que es jurista, que todos los días tiene que estar tomando decisiones basado en la evidencia. Pero dado que en un futuro no muy lejano vamos a poder visualizar espacial y temporalmente prácticamente todos los circuitos cerebrales, sin tener que invadir, sin tener que abrir el cráneo ni nada, simplemente más con técnicas no invasivas muy precisas, vamos a poder estudiar la actividad y visualizar la actividad conjunta de grupos de neuronas. Entonces la pregunta que me hago yo, ¿qué vamos a juzgar? ¿Vamos a juzgar las acciones del individuo, lo que vemos, o vamos a juzgar a los circuitos cerebrales? ¿Los vamos a meter a prisión? ¿Qué tal, por ejemplo, si en el lóbulo temporal hay un microcircuito de neuronas de un individuo que de pronto empiezan a trabajar anómalamente y entonces comprometen a toda la circuitería cerebral y nos hace que hagamos cosas indebidas? Pero desde el punto de vista biológico, si podemos descubrir que efectivamente se debe a algo que no tiene nada que ver porque el individuo conscientemente no decidió, sino simplemente las neuronas se encendieron anómalamente y generan una conducta que de acuerdo con nuestras leyes o algunas de estas reglas, es incorrecta. Entonces ahí se los dejo también como cuestionamiento. Además, esto no es solamente a ese nivel, sino también con el otro. Todos los días juzgamos a nuestros semejantes. ¿Qué utilizamos nosotros? Es que tenemos tanto conocimiento para decir, pero mira qué tonto, esto está haciendo esto y esto otro. Esto se está poniendo muy interesante. Además andan de moda ahorita las neuronas espejo, un mecanismo que tiene que ver con la comprensión del otro, automáticamente, porque si no seríamos autistas. Aquí debe haber cuasi autistas, o más o menos. Es que ese tipo Romo es medio raro, no le gusta comunicarse con los demás. Es que tiene un mecanismo cerebral que no es muy bueno para comunicarse con nosotros. Yo tengo un nieto que es muy bueno, parece que está muy desarrollado, porque va por la calle, hola, hola, ¿cómo estás? Y tú digo yo, pues sus neuronas espejos están trabajando a tope. Entonces esta parte de la charla ahí la dejo para reflexionar, porque todos los que están aquí, estoy seguro, de una u otra manera, van a tener que tomar decisiones. Ahora vamos a ver, vamos a pasar ahora al terreno raro de los experimentos en el laboratorio. Eso me interesa porque aquí hay muchos jóvenes y quiero que entiendan de dónde viene, cómo nace el conocimiento, la información y después conocimiento. Es una ruda batalla que libra uno en los laboratorios para poder sacar unos cuantos resultados
luego interpretarlos y eventualmente, y no es porque uno corra con suerte, que puedan ser dominio de un grupo de neuronas, digo, de individuos en el mundo, que les puede interesar y que dice, bueno, este es resultado de valor heurístico, es nuevo, interesante y se puede incorporar al conocimiento. Entonces voy a pasar a otra parte de mi charla que está ligada con la primera. Estos experimentos con changos en la UNAM. Este mono es un mono rhesus que tiene el RH como nosotros, pesa aproximadamente 10 kilos y hace cosas verdaderamente extraordinarias. De tal suerte que cada vez que llega un estudiante nuevo a mi laboratorio, tomo un mono nuevo. ¿Sí? El mono no sabe nada, no sabe a qué va el laboratorio, el estudiante cree que sabe. Entonces los agarro los dos y los entreno en una tarea muy elemental que me permite estudiar procesos muy finos del cerebro del chango y creo yo que están ocurriendo también en el estudiante, también en el cerebro del estudiante. De tal suerte que las primeras semanas son muy difíciles para el chango, para el estudiante y para mí. Primero, porque el mono no sabe, es muy difícil el lenguaje, cómo comunicarme con él. Oye, mono, yo quiero que tú hagas tal cosa. Tengo que enseñarle como si fuera un niño. El estudiante se siente muy salsita, como decimos aquí en México. Él cree que ya lo entiende y no lo entiende. Y por otro lado, yo llevo la carga de entrenar al estudiante y entrenar al mono. Y les voy a mostrar. Después el estudiante se convence y termina como mono, y el mono se siente humano. Y se vuelve ahí una cosa antropomórfica muy rara. El mono está sentado y con su bracito extendido, está contenido de tal suerte que no puede hacer movimientos hacia adelante, hacia atrás, ni a los laterales, y su piel, su mano, sus dedos están extendidos, como si estuviera pidiendo limosna. Y su limosna va a venir de este aparatito, que es otra cosa más que un cilindro, un motorcito de altísima precisión que está controlado por una computadora. Estos señores no hablan y va a utilizar esta llave que es sensible al contacto y un par de interruptores. Y el mono es entrenado a hacer esto. Cada vez que esta punta hace un contacto con su piel, toca suavemente y activa un proceso complejísimo a nivel de la piel, donde están los mecanorreceptores cutáneos. Ahí se activan estos mecanorreceptores cutáneos y como consecuencia de esto hay una salva de potenciales de acción que se van por el nervio cutáneo hasta la parte alta de la médula espinal, al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. ¿Y qué creen ustedes? El animal no ve ni oye más que siente esto. Hay un brote de actividad aquí en la corteza cerebral y en respuesta a esto el sujeto genera una acción voluntaria, movimiento voluntario. Exactamente simula lo que sucede con ustedes muchas veces. Van por la calle y de pronto van caminando y alguien les dice, Ranulfo, les grita. Pero si ustedes quieren, voltean. Y si no quieren, no voltean. Yo muchas veces me hago como que no oigo. Claro que oí. Pero si quiero, usando ese estímulo auditivo que llega a la corteza auditiva, después se desparrama por los circuitos motores, yo puedo generar una acción voluntaria. Créanme o no, ese proceso tan elemental no lo conocemos. ¿Sí? Si algún día lo descubrimos, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo organizan su actividad las neuronas para generar esta acción voluntaria tan elemental? Yo creo que será una contribución científica muy importante. El estimulador se queda ahí, el mono sabe que está ahí, de pronto le vibramos suavemente ahí, el dedito, otra vez la información se va desde aquí hasta la corteza cerebral, se calla el estimulador, hay una pausa, viene otro, y está muy claro, este es el segundo estímulo, y aquí le pedimos simplemente una operación muy elemental al mono. Le decimos, ¿es esto mayor que esto? El mono dice, sí, es mayor. Claro, para ustedes es muy fácil porque lo están viendo. Ven que hay más trenecitos aquí que aquí. Pero en la tarea real, para poder hacerlo, ustedes tienen que comparar esta información contra la traza que quedó de esto. Es una operación mental elemental que está haciendo su cerebro en este momento. Se llama memoria de trabajo. Comparar para reconocer, tomar una decisión sí
Porque esa decisión tiene implicaciones profundas para el mono. Apretando este botón recibe una recompensa. O sea, el mono va al laboratorio para recibir esa recompensa. Porque si el animal se equivoca, no le damos nada. ¿Qué tal si ustedes van a trabajar durante toda una quincena y automáticamente creen que van a recibir su paga? ¿Qué tal si no llega? ¿Por qué? Porque los demás piensan que no trabajaron bien o se equivocaron. ¿Y qué tal si esto sucede durante 2 quincenas? ¿Qué tal si durante 3 llega un momento en el cual estas neuronas se frustran, las encargadas de la recompensa, y los puede llevar hasta una depresión profunda? ¿Sí? Entonces, son cosas que parecen muy elementales, pero que las podemos estudiar a la escala celular. Y obviamente en otros ensayos tenemos la otra combinación, y verán, aquí le pido, ¿es esto mayor? Y el mono me dice no, y aprieta el otro botón y recibe una recompensa. Sin embargo, estas cosas en este universo tan elemental donde trabaja el mono, yo lo puedo hacer muy fácil o muy difícil, de tal suerte que para este individuo, cuando yo le pido si 10 es menor que 20, pues 97% de las veces me dice que efectivamente 10 es menor que 20, que 30 es mayor que 20. Sus problemas es en esta parte cuando voy disminuyendo las diferencias entre las dos cantidades físicas. Llega un momento en el cual 20 contra 20, pues simplemente está el cerebro decidiendo por su cuenta. Ahora, esto lo pueden medir con unas curvas. Estos valores que están aquí simplemente se transforman en esta curva que se conoce psicométrica, que fue diseñada por unos físicos alemanes a mediados del siglo XIX, porque ellos pensaban que podían medir la actividad mental y generar una fórmula matemática. Y la belleza de esto es que ustedes con una precisión pueden saber cuál es el límite de la discriminación de estos sujetos en esta tarea. Pero vean ustedes, esta curva que es verde, la forma es prácticamente idéntica a la anaranjada que viene de los valores obtenidos con el mono. Esta curva viene de un sujeto humano, trabajando en las mismas circunstancias. Soy yo, trabajando, haciéndose la misma tarea. Y verán ustedes que mis umbrales son un poquito mayores. Yo quiero pensar que con un poquito de entrenamiento lo podría hacer también como el mono. Y todo eso en esta vida no es otra cosa más que entrenar y educar muy bien en nuestros circuitos cerebrales. Y lo que nos deja esta cosa, que parece muy boba, es que yo tengo un modelo experimental muy preciso en el primate, en el mono, donde bajo condiciones muy bien controladas yo puedo estudiar la circuitería cerebral en estas condiciones y plantearme una serie de preguntas que no puedo extenderme porque creo que ya ando al límite de tiempo, ¿no? Voy bien todavía. Sí. Y entonces nos dice que muy probablemente los mismos circuitos cerebrales que tiene el mono son los que yo tengo, y luego entonces podría tener una homología muy buena para estudiar las neuronas directamente. Bueno, este es un cerebro de un mono, y al igual que nuestro cerebro, tiene también 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Por acá estaría el ojo derecho, el izquierdo acá, la oreja derecha aquí, la nuca aquí. Y al igual que nosotros, ellos tienen una cisura central que divide el cerebro en 2 partes, una anterior y otra posterior. Aquí está la corteza somatosensorial, aquí está la corteza motora por delante, es idéntico en nosotros. Territorios de neuronas que mapean la información que viene de diferentes partes del cuerpo. Y afortunadamente para nosotros, los anatomistas han hecho muy buen trabajo, de tal suerte que esta es la zona de la mano donde presentamos los estímulos, de tal suerte que yo sé cuál es el territorio de neuronas donde está el dedo 5, el 4, el 3, el 2 y el 1, y con mucha precisión, hasta de 50 micras, yo puedo saber dónde andamos ahí. Entonces, y además, la electrofisiología ha hecho un gran trabajo también para nosotros, de tal suerte que podemos entrevistar a las neuronas. Con un microelectrodo podemos acercarnos a su cuerpo y tener su campo electromagnético, sus potenciales de acción extracelulares, y tenerlos en tiempo real, mientras el individuo está haciendo la tarea. Eso es muy bonito, porque tenemos que ser muy cuidadosos con esta punta que mide una micra, de no avanzarlo para no picar la neurona y despanzurrarla. Es como cuando alguien está entrevistando a ustedes
El micrófono tiene que estar a una distancia prudente para captar lo que está uno hablando. No demasiado llegar hasta los dientes, pues se los pueden tumbar. No muy lejos porque no van a poder captar lo que está diciendo el individuo. Entonces es un secreto muy bonito en los laboratorios cuando estudiamos a las neuronas, y en esta tarea yo lo puedo resumir a todo esto. Simplemente un trocito de piel, el estimulador, y los axones que llevan la información a la médula espinal, al tálamo y hasta la corteza cerebral en circuitos muy precisos que mapean la parte espacial y la parte de los componentes de los mecanorreceptores allí, cuando el animal conscientemente está tomando sus decisiones, haciendo todo esto. Entonces yo puedo meter los microelectrodos, como se los mostré, y todo se reduce a una cosa muy sencillita, pero en una cosa muy complicada en el laboratorio, porque hay que tener aparatos muy sofisticados para quitar el ruido de la radio, para poder desplegarlos en tiempo real, guardarlos y posteriormente hacer análisis con técnicas que vienen de la física. Y esto es lo primero que me gustaría que se lleven como mensaje. Ustedes se tienen que preguntar, bueno, cuando yo oigo, cuando yo siento, cuando yo veo, ¿qué hay en mi cerebro? ¿Cómo se representan las imágenes? ¿Cómo son? Porque vemos con el cerebro, no vemos con el ojo. Creemos que lo hacemos con el oído, pero es un receptor. Donde hacemos todas estas operaciones mentales es allá en la corteza, en el cerebro. Entonces la pregunta es, ¿cómo se representa la información en el cerebro? Y dado la sencillez de este paradigma, lo que vemos nosotros es que los parámetros físicos del estímulo están codificados en la actividad de las neuronas. Entonces, parámetros. Entonces, no hay nada mágico. Los eventos del mundo externo se representan tal cual en una transformada que es el potencial de acción de las neuronas. Y con esto yo puedo hacer preguntas muy elementales. ¿Cuál es el código neural que sustenta esta operación? Muy sencillo. Vean ustedes que yo puedo utilizar una regla y medir los intervalos entre los potenciales de acción que están asociados con los estímulos, y a esto le puedo llamar tiempo 1, y de tal suerte que cuando llega el otro tiempo uso la misma regla, y curiosamente la regla que utilizan las neuronas es exactamente la misma regla que utiliza el individuo en su totalidad. En otras palabras, lo que quiero decir aquí es que es este código neural, es esto que hacen las neuronas. Si el tiempo 1 es mayor que el tiempo 2, por lo tanto, este estímulo es mayor que frecuencia que esto. Y si esto es cierto, entonces yo puedo ahora no solamente hacer psicometría, sino hacer neurometría. La curva roja viene de esa neurona, la curva verde de lo que está haciendo el mono en ese instante. Y verán que la neurometría y la psicometría, la forma y los umbrales y todo es prácticamente idéntico entre los dos. Y eso es muy bello, porque eso quiere decir que mucho de la tesis que estoy aquí, que parece muy obvio para todos ustedes, sí somos títeres de las neuronas. Son las neuronas quienes determinan nuestra conducta. Quizás para ustedes es una conclusión muy sencilla porque ya la saben. El problema es que hay que dar las piezas de evidencia, las evidencias experimentales. Y esta es una clara demostración de que son estas neuronas las que permiten al individuo realizar esta operación mental tan elemental. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque simplemente estoy viendo una relación entre la actividad y lo que está haciendo el individuo. ¿Puedo tener otra evidencia? Sí. Y verán ustedes. Bueno, esta es la primera conclusión, que la corteza cerebral tiene la capacidad de generar una copia neuronal de los eventos del mundo externo que son susceptibles de convertirse en un reporte consciente. Es una hipótesis de trabajo. Bien, ¿y cómo sabemos que esto es cierto? Y lo voy a decir porque sí es cierto. Y aunque parece muy sencillo, no lo es. Hace muchos años, un neurocirujano que se llamó Penfield, trabajaba en el Instituto Neurológico de Montreal, descubrió algo muy interesante. Fue de los primeros en hacer cirugías del cerebro, específicamente en sujetos que tenían epilepsia en el lóbulo temporal. Muy complicado. Entonces él diseñó una técnica que en la sala de operaciones él podía meter una barreta, un alambre, dirigido hasta el lóbulo temporal. Y cuando llegaba al lóbulo temporal, él le daba unos choques eléctricos
para disparar las crisis epilépticas y saber cuál era el trozo de tejido que tenía que resecar en el lóbulo temporal. En la sala de cirugía, los sujetos están despiertos. Entonces, Penfield da unos choques eléctricos y empiezan estas cosas de las auras. Y el sujeto empieza: ciudadanos, estamos aquí reunidos porque el partido es lo más importante. Estamos a punto de iniciar la selección. ¿Qué le pasó a este cuate? Le llega otro sujeto y le dan el mismo sitio, en otro cerebro, por supuesto, es el lóbulo temporal. Le dan unos choquecitos. Pásame los clavos. Mira, que el serrucho no está muy bien, la madera no está funcionando. ¿Qué pasa? Llega otra persona y le da unos choquecitos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué barbaridad? Bueno, no pudo ser sentido de su trabajo. ¿Qué estaba pasando? Que estaba lidiando con la experiencia de diferentes individuos. No es única. Todos los que estamos reunidos en esta sala tenemos diferentes experiencias. De tal suerte que el mismo tejido cerebral puede estar haciendo muchísimas cosas diferentes. Entonces, allí tenía un político, tenía un carpintero, tenía una religiosa. Circuitos cerebrales en la religiosa habían sido entrenados para servirle a Dios. El carpintero para hacer mesas, el otro para dar discursos a las masas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí terminó el mundo de Penfield. Bueno, regresamos nosotros a nuestro experimento. Este mono, obviamente cuando llegó al laboratorio no sabía nada. Lo entrenamos a hacer esto. Y al estudiante también. Bien, ¿qué tal? Esta actividad que ya lo sabe el animal o que lo obliga a tomar decisiones por esa circuitería, por esa actividad. Ahora vamos a proponer la prueba. ¿Será cierto o simplemente es un artefacto analítico? Entonces, se nos ocurrió algo muy sencillo. Con el mismo microelectrodo que está mapeando la información que viene desde los dedos y donde podemos decodificar todo lo que tiene que ver con lo que hace el animal. Ahora vamos a hacer el siguiente experimento. Cuando lleguen los dos estímulos, primero, segundo, los dos son naturales, el animal decide. Bien. Cuando llegue otro par de estímulos, el segundo lo vamos a reemplazar por unos trenecitos de corriente que son imperceptibles para el sujeto, pero no para las neuronas. Y con ciertos artificios que tenemos que hacer en el laboratorio, podemos hacer que estos trenecitos tengan exactamente la misma frecuencia que aquí. Y ven ustedes lo que sucede. El animal, las dos curvas psicofísicas son prácticamente indistinguibles. De tal suerte que lo que prueba esto es que yo puedo activar artificialmente estos circuitos cerebrales utilizando el código neuronal y además generarle la ilusión de que le están presentando los estímulos en los dedos y generar toda una conducta. Cuando tuvimos ese resultado, inmediatamente yo se los mostré a un estudiante y me dijo, eso es obvio. Obviamente yo mandé el resultado a la revista Nature, se publicó. Y después yo me quedé reflexionando sobre esto, porque no había citas, no había nada. Como que nada, decían, pues qué interesante, pero ¿a quién carajo le importa vibrar los dedos? No. De pronto se vino una cosa terrible que se llama las neuroprótesis, donde se asumía que si uno podía leer la actividad que tiene que ver con nuestra conducta, eso quiere decir que yo puedo hacer el experimento inverso. Yo puedo ahora inyectarle el código neural. Y ahí empiezan las neuroprótesis. Entonces este trabajo dio pie a las neuroprótesis. Y les voy a decir algo todavía más aterrador. Ustedes ya es una camada que va a terminar, que va a salir de la escuela de medicina, van a ser médicos, pero las próximas generaciones van a tener que estudiar neuroprótesis en su carrera. Y les voy a decir por qué. Porque ustedes saben, o quizás no lo saben todavía, pero los que ya son médicos aquí, que ha sido el paradigma de, por lo menos en el cerebro, de controlar la transmisión sináptica con fármacos ha sido terriblemente complicado. Sin embargo,
si nosotros decodificamos la actividad, podríamos revertir, o podríamos inducir, o podríamos modular, o podríamos hacer muchas cosas. Pero para eso se requiere un profundo conocimiento del código neural. Y con esto podemos hacer muchas linduras. Podemos poner a prueba el conocimiento de la especificidad de estos resultados. Por ejemplo, estas dos columnas de neuronas que vienen de diferentes mecanorreceptores y que están separadas por no más de 200 micras, podemos inducir resultados muy diferentes. Por ejemplo, aquí el sujeto puede detectar, pero no puede discriminar cómo son estas zonas de aquí. Eso es muy específica y tiene que ver con algo muy elemental. En nuestra corteza visual también tenemos grupos de neuronas, columnas de neuronas para el ojo izquierdo, para el ojo derecho, y luego macrocolumnas. Pues en el sistema somatosensorial también está organizado de la misma manera. Estoy en las últimas diapositivas y podemos poner a prueba todo este asunto de que si son las capas corticales. No importa dónde ustedes inserten el código neuronal, en las capas superficiales, intermedias y profundas, y esto tiene implicaciones muy interesantes porque nos permite entender que la información tiene que salir de estos grupos de neuronas de la columna e incidir sobre otros circuitos cerebrales que tienen que ver con los otros componentes de la resolución de la tarea y que ya no tengo tiempo de hablar, porque esta tiene un componente de memoria de trabajo, un componente de comparación, de reconocimiento, etcétera, que ya está descrito también en el laboratorio. Entonces, esto nos lleva a concluir simplemente que podemos activar artificialmente los circuitos cerebrales y cuantificar los reportes subjetivos de las sensaciones conscientes del individuo. Esto ha ido más lejos, ahora están metidos con la memoria de trabajo, con las decisiones y otras cosas más. Bien, este hallazgo es sorprendente, pues provoca la curiosidad de estudiar cómo los circuitos cerebrales no solamente representan los eventos del mundo externo, sino también cómo ellos los convierten en sensaciones conscientes. La pregunta, y la que yo no creo que pueda contestarla, y creo que nadie la va a poder contestar, es cómo surge la experiencia subjetiva de la actividad de las células nerviosas. Sí, todos estos eventos, estas correlaciones y todos estos subproductos, como es la conciencia, las acciones voluntarias, pueden ser manipuladas directamente. Sabemos dónde y en qué parte en el cerebro. Lo que yo sí no creo que pueda entender es el aspecto de la subjetividad. Y esto me lleva ya a la última reflexión. Con mucha frecuencia llega un estudiante a mi laboratorio para decirme, este trabajo no me gusta. Le digo, ¿por qué? Porque es muy subjetivo. Son datos cualitativos, no son cuantitativos. Yo digo, qué barbaridad. Yo les digo, pero si alguien logra demostrar las cualidades y la subjetividad, probablemente será la contribución más grande que exista en la ciencia, en esto, en el pasado, en el presente y en el futuro. Bien, ya voy a terminar. Esta es la complejidad. ¿Por qué no basta irse a un circuito de neuronas? Tenemos que irnos a todos los circuitos de neuronas, estudiarlos en tiempo real. Y el drama de todo esto, que esto es lo que ve, son puntitos. Si ustedes quieren, los transforman en puntitos de colores, en rayas. Muchas neuronas trabajando simultáneamente. Entonces, el cerebro del mono resuelve muy bien la tarea. Lo que yo veo como investigador es, aquí estas son 5 áreas registradas simultáneamente mientras el animal hace la tarea. Muchas neuronas de cada área. Entonces, las neuronas hacen la tarea que tiene que resolver el animal. La tarea que tiene que hacer el otro, que soy yo, es decodificar todo este masacote para poder entender cómo los circuitos cerebrales se enlazan al servicio de esta decisión consciente y tan elemental. Y los dejo con esta pregunta. Y esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Qué implicaciones cree usted que pudieran llegar a tener estas y futuras investigaciones en cuanto a el estudio de la conducta del ser humano
para el tratamiento de personas con problemas, específicamente de enfermedades neurológicas y enfermedades psiquiátricas, que si bien pues he intentado, ¿verdad?, ayudar a esas personas también con mecanismos psicoterapéuticos, farmacológicos. ¿Cree que, por ejemplo, las neuroprótesis pudieran tener un futuro en el tratamiento de estos pacientes? Sí, de hecho ya se están utilizando. Por ejemplo, perdón si doy un salto muy grande, porque este es el laboratorio y con mucha frecuencia los estudiantes y la gente, ¿pero cómo es posible que hagan esas cosas? Porque cuando me hacen una entrevista en la UNAM, ¿y qué hace usted, doctor Romo? Yo le pico los dedos a los monos. Con eso ya me quito al entrevistador. Y yo veo claramente cómo se va el diciendo, por eso estamos mal. Pagarle a estos vagos para que vayan a picarle los dedos a los monos. Lo que hay detrás de todo esto es que al picarle los dedos, yo puedo estudiar la actividad de las neuronas. Obviamente, desde el mono hasta el ser humano hay un abismo, una distancia muy grande. Sin embargo, si nosotros logramos entender principios básicos de cómo organiza un cerebro su actividad para generar conductas aceptables e inaceptables, que dependiendo del contexto son correctas o incorrectas en otros. Entonces yo creo que sí, habremos dado un gran paso y de hecho ya se está dando. Vea usted, le pongo el ejemplo de la enfermedad de Parkinson. Sí, clínicamente es muy bonito. Están muertas las neuronas dopaminérgicas y yo tengo problemas para generar movimientos voluntarios. Bien. Premios Nobel van y vienen por esto, por haber descubierto la transmisión dopaminérgica, ganglios basales y además los fármacos que ayudan. Ayudan temporalmente y después ya no ayudan. Entonces la pregunta es, bien, peor tantito, cuando Schultz y yo fuimos a estudiar estas neuronas no tiene nada que ver con el movimiento, per se. Sí, están insertas en una circuitería cuya la dopamina sirve nomás con su presencia para que fluya la información. Cuando se remueve esa dopamina, ya las actividades que tienen que pasar entre corteza y ganglios basales ya no funcionan. Pero empiezan a aparecer ritmos eléctricos de grupos de neuronas que están también dentro de los ganglios basales. Y que esos ritmos están directamente asociados con la rigidez, por ejemplo. De tal suerte que si usted les cambia el ritmo, el sujeto ya puede caminar y se le acaba la rigidez. No quiero decirle que a todos les funciona, pero eso es más o menos lo que sería una neuroprótesis. Tal suerte que no es muy raro ya ver a una persona que trae un alambre insertado en el globus pallidus o en el tálamo y que con un marcapaso, de tal suerte que cuando sensa algo le manda unos choques eléctricos y le modula un poco la rigidez y le permite generar acciones voluntarias. También estos ritmos a nivel macro se ha visto que tienen que ver con sujetos depresivos que no son reactivos a ciertos tratamientos. Y el solo hecho de cambiar los ritmos mejora mucho el estado mental de estos individuos. Entonces, con esto no quiero decirles que es la panacea, pero es una alternativa que tiene un sustento cuasi, que es el más difícil de todos, si podemos encontrar el código neural, que es lo que ha guiado todo mi trabajo, encontrar código neural de la representación de la realidad en el cerebro y cómo se guarda en experiencia, para poder tratar de entender un poco cómo se organiza este cerebro. Mire, este cerebro pesa 90 gramos, el del mono. El nuestro, como yo soy yucateco, pesa más, 1,5 kilos. ¿De acuerdo? No hace más de 15 años se le dio el premio Nobel a alguien por haber descubierto un proceso muy elemental en un circuito que pesaba un miligramo. Entonces yo les digo, si alguien entiende cómo funcionan los 90 gramos, se va a ganar, no sé, 1900 premios Nobel. ¿Sí? En la Plicia, Eric Kandel. ¿Sí? Entonces, estos progresos, estos saltos que damos son por aproximación. Pero yo creo que sí nos estamos aproximando a algo interesante. Con tratamientos alternativos, donde es muy difícil
modular los circuitos cerebrales a distancia como por medio de una pastilla que tiene su sustento también con receptores, canales, moduladores, neurotransmisores, etcétera, pero que a la larga el pobre psiquiatra se le dé negra para modular. Y lo mismo el neurólogo para controlar una epilepsia o controlar problemas de las coreas, parkinsonismo, todo esto. Entonces, esta es investigación básica y pura, pero que me permite a mí imaginarme cosas, porque esa es la parte más interesante. Pues si yo me quedo solamente en las cuestiones muy científicas, pues ya pierde todo el encanto. Tiene uno que imaginarse cosas para llevarlas después al laboratorio y luego de regreso para acá. Me gustaría saber de manera más precisa cómo es que definen ustedes la conciencia. Lo pregunto por lo siguiente: si yo agarro mi celular ahorita, pues claramente no tiene conciencia, pero de la plática se dejaría ver que si yo le conectara de manera apropiada toda la circuitería, podría ser tan consciente como cualquiera de nosotros. Yo tengo un amigo ya fallecido, que se llamó Gerald Edelman, cuya especialidad es la conciencia. Él se ganó el premio Nobel por haber descubierto una molécula en los años 70, después ya estaba harto de las moléculas y se dedicó a estudiar el problema de la conciencia. Y él escribió como unos 4 o 5 libros y unos 500 artículos sobre este asunto, haciendo experimentos, etc. Y lo primero que él hacía era tratar de evitaba la definición de la conciencia, porque decía que era ¿para qué? Que lo que era necesario era generar paradigmas para poder hacerle preguntas al tejido cerebral y eventualmente por aproximación encontrar algo asociado con estos productos. Claro, si está la conexión directa, los cybers, o sea, sí, el celular y yo somos parte ya, o sea, la información está ahí, las bibliotecas, etcétera, yo tengo acceso, y del celular también para acá, y yo no descarto que en un futuro, que yo espero que ya no me toque a mí, sucedan todo este tipo de cosas. Y ya para terminar con su pregunta, le voy a comentar algo que me sucedió hace 3 años. Oxford University Press me pidió que escribiera un prólogo para un libro sobre la conciencia. Entonces, pues, estaba muy bien el libro hasta el final. El último capítulo es la conciencia artificial. Entonces, la tesis del autor es que no había ningún problema, que íbamos a tener conciencia artificial, máquinas, etc. Yo entré en pánico, me imaginé, como en esa época estaban llegando ya las armadoras de autos aquí en México, pues yo imaginaba que en vez de una Nissan iba a estar una armadora de estos sujetos con conciencia artificial. Y dije, pero esto no está descabellado. Pero si esto sucede, eso quiere decir que se vuelven autónomos. Entonces ellos van a mejorar sus fábricas y probablemente nosotros seríamos sus esclavos. Quizás esta sería la manera de trascender a través de ellos. Nosotros los creamos y ellos siguen adelante. Bueno, pero yo no sabía cómo terminar mi escritura, que fue muy dolorosa, estar reflexionando sobre estas cosas, y al final me acordé de algo muy elemental, que efectivamente a alguien se le había ocurrido algo fantasioso en su tiempo, a Julio Verne. En 1867 le escribió un librito que conmocionó a la sociedad parisina. Un viaje imaginario a la luna. Todo el mundo dijo, está loco este cuate. 100 años después, el hombre estaba pisándola. Entonces, quizás la respuesta es cuestión de tiempo. Sí. Respecto a los sistemas de recompensa, funcionan de forma más o menos similar los básicos, los incentivos como comer. ¿Funcionan igual que, por ejemplo, sentir placer escuchando música o hay diferencias? Bueno, lo que se ha descubierto hasta este momento, yo tuve la suerte de participar en los primeros, fue lo que detonó. Yo me salí por lo complicado, porque tiene que ver con esto. Lo que se ha encontrado es que no importa cuál sea
el nivel cultural o la escala animal o el tipo de recompensa está incidiendo siempre sobre un sistema básico. Entonces, la comida, la bebida, la música, las relaciones, tocarse la mano, la sonrisa y otra serie de cosas que se pueden hacer en la vida, en cuanto a los humanos y a los animales, los perros, los primates, etc., inciden exactamente sobre el mismo mecanismo, bajo los mismos principios. Es un circuito de neuronas que está ahí enclavado en la base del cerebro y que tiene acceso a prácticamente a grandes territorios, todo el lóbulo frontal, todos los ganglios basales también, de tal suerte que este sistema se nutre de toda la información que le está llegando de diferentes partes del cerebro, las que tienen que ver con la información visual, auditiva, sonestésica, gustativa, olfativa, propioceptiva, de las vísceras, lo que usted quiera. Y ese sistema lo que hace es predicciones, o señala en su actividad la predicción, de tal suerte que cuando le falla la predicción, solamente puede ser una o cero. Y el sistema se pone en 0.5 de probabilidad. Y cada vez que le falla, que no es por arriba o es por abajo, entonces ocurre algo que se llama el error prediction error. Y es algo verdaderamente dramático. Las neuronas se callan. Al callarse, dejan de inundar de dopamina los circuitos cerebrales temporalmente y empiezan los circuitos a tratar la información de distinta manera. Entonces, ese es un diálogo, no puedo decir muy complejo, pero muy interesante, entre los que median todo lo que tiene que ver con los parámetros de la realidad y la experiencia, y con un sistema que le da valor a la información, pero siempre será exactamente lo mismo. Yo creo que el circuito de recompensa de Octavio Paz es exactamente el mismo circuito de recompensa de un perro. ¿Sí? Simplemente que en el caso de Paz, pues a él le recompensaba pues cuando le daban el premio Nobel, cuando le daban unas cosas y decían que su libro era maravilloso, y cuando veía que todo el mundo... Bueno, pues el perro también, cuando ve que su amo lo acaricia, se inunda de dopamina, ¿sí? Cuando tiene de comer también, y Paz también cuando comía y bebía, es el mismo. Doctor, con respecto a cuando nos platicó de las neuronas, del grupo de neuronas que empiezan a activarse antes de que el sujeto tome la decisión de presionar el botón, tengo una duda. Existen, por ejemplo, estudios en donde algunas personas que están, por ejemplo, que se dedican a conducir, tienen un grupo de neuronas visuales que en cuanto les mencionan una ruta, este grupo de neuronas visuales se activan aún antes de pasar por esa ruta. O sea, en cuanto ellos escuchan la ruta mencionada, el mismo grupo de neuronas que se activan cuando realmente pasa por esa ruta, se están activando en el momento que escuchan que les mencionan esa ruta a seguir. Entonces me pregunto si no será algo más que las neuronas tomen la decisión por nosotros, sino que en el momento que le mencionan al sujeto que va a presionar el botón, no será algo similar a que está como preparándose, o este grupo de neuronas se están activando como en preparación a realizar la acción que fue mencionada. Obviamente que la interpretación de todo esto es mucho más sofisticada de como yo lo presenté. Por ejemplo, no quise entrar, hay una conciencia visual, auditiva, etc. Pero los que realmente andan estudiando la conciencia o las decisiones en serio, tienen que ser amodales, ya no deben de depender de la modalidad visual. Obviamente, estos circuitos actúan también bajo mecanismos de atención y circuitos entrenados para conducir el coche y rutas. Obviamente, cuando usted se suba a su coche, bueno, usted cree que es usted, pero sus neuronas ya saben a dónde lo van a llevar y hacen todas las computaciones, etcétera, y lo van a llevar, pero a veces se equivocan. Y usted cree que usted fue que se equivocaron ellas, pero ellas también hacen ajustes. Le dicen, bueno, yo tomé la decisión.
Usted le cuenta a su esposo, bueno, cuando iba por ahí vi que había mucho tráfico y di la vuelta, ¡ay, que me encuentro más tráfico! Y si es que tomé una mala decisión. Pues sí, es correcto, tomé una mala decisión, pero fueron las neuronas que tomaron una mala decisión. Entonces, esto es muy complejo. Auditiva, visual y manualmente, tenemos circuitos que están entrenados, que van haciendo predicciones con base a la experiencia, están ahí. Pero, sea lo que sea, son sus neuronas quienes están tomando todas estas decisiones. Y ahora, obviamente, como en todas las cosas, hay un gradiente de complejidad en estas cosas. De tal suerte que cuando usted se sube a manejar su coche, sus neuronas son como estos coches que se están inventando, que usted ya no va a tener que manejar, ¿no? Ya llevan toda la cosa. También son como las neuronas bajo ese principio. Entonces hacen esa acción. Pero muchos de estos procesos, afortunadamente, son por debajo de la atención, una atención consciente, precisa. Entonces, son como cuasi automáticas. Entonces hay un sistema que simplemente está alertándolo continuamente a otras neuronas de que haga ajustes en este asunto. ¿Sí? Son como circuitos de patrones automáticos de neuronas que están trabajando a diferentes niveles y que nos liberan un poco de la carga de tener que estar pensándolo todo. Digo, estar conscientes de algo. Esas pobres neuronas que tienen que ver con la conciencia estarían fritas, ¿no? Quiero saber qué opinión tiene usted acerca pues, del papel que tiene la epigenética en la toma de decisiones y más que nada acerca del microbioma, porque recientemente se ha hablado de que el microbioma pues, toma decisiones como por ejemplo los alimentos que elegimos. No sé qué opinión tenga usted acerca. Bueno, no me voy a meter con el microbioma, ahí se los dejo de tarea. Pero sí me puedo meter con la epigenética, eso no es otra cosa más que la experiencia. O sea, es decir, vea usted, si yo no hubiese tenido acceso a la educación, no estaría parado aquí. Todos los factores, más allá de los genes, que hacen precisamente, que me educaron para estar aquí. Pues claro que juegan un rol muy importante, por eso siempre les digo, tengan mucho cuidado con la elección de sus gobernantes. Ya Maquiavelo lo decía en su libro, el príncipe tiene que ser educado en el palacio, o sea, que aprenda a gobernar. Los gobernantes improvisados, pues sí nos llevan a un desastre, no están capacitados, experiencia, ¿no? Entonces, ojo, no importa qué hagamos, es la educación, que es la epigenética, la que nos salva de muchas cosas de nuestros genes y de las tonterías que hacemos los seres humanos y los perros y los gatos y todos. Los microbiomas se lo dejo de tarea. Es muy bonito. Está de moda. Espero que hayan sido recompensados. Gracias.